Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en una nueva edición extra del Embudo, en nuestro sitio de internet www.elembudo.tv, como todos los miércoles encontrándonos con lo más importante de la información política que está sucediendo en la nación, en la provincia de Buenos Aires y también en el conurbano bonaerense. Bueno, hoy es un día obviamente muy cargado de información porque mucha de ella pasa por el Congreso de la República, donde se acaba de aprobar la posibilidad de darle media sanción a los pedidos que hizo el Poder Ejecutivo para poder avanzar definitivamente en el acuerdo con los holdout y terminar con esta historia del default de la Argentina, que ya viene teniendo varios capítulos y que efectivamente dejaba a nuestro país sin la posibilidad de tomar crédito en el exterior. Para la política económica de Mauricio Macri, el tema del endeudamiento externo y la toma de capitales del mercado exterior es clave para poder avanzar en una serie de modificaciones en el rumbo económico y no tener que aplicar quizá medidas mucho más severas que provocarían un ajuste del cual ya se está viendo, digamos, sus consecuencias, pero en el relato del propio presidente sería todavía mucho peor si no se accede al mercado de capitales. La realidad es que esto tiene media sanción en Cámara de Diputados, ahora falta la otra media sanción, que es la Cámara de Senadores, donde las fuerzas están un poco más complicadas para el oficialismo, lo que no quiere decir que no lo vaya a lograr. Yo creo que en definitiva lo va a terminar logrando el gobierno porque son muy pocos los que van a querer quizá quedar pegados ante la situación como la plantea Mauricio Macri en términos políticos, es decir, bueno, si no hay esta posibilidad, lo que tenemos que hacer y nos vamos a encaminar hacia un ajuste muy fuerte. Entonces, digamos, después hay que cargar políticamente con eso. El cristinismo está claro que obviamente está decidido así a plantearlo, decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo, no queremos, digamos, este acuerdo con los fondos buitre, creemos que hay que acordar de otra manera. Lo han hecho saber en diputados y se ha visto por primera vez desde que gobierna Macri la nueva realidad política de la Argentina. Un Congreso que, si bien para Macri no tiene mayoría absoluta como tenía el cristinismo, tuvo que dialogar, tuvo que incluso aceptar modificaciones en el proyecto, modificaciones que le plantearon, por ejemplo, sectores como el de Sergio Massa o el del peronismo bloque justicialista, cuya cara visible más conocida es el ahora casi anti-kirchnerista Diego Bossio. O sea, tuvo que negociar el gobierno. Y me parece que está bien, este es el juego de la democracia y el juego de las nuevas representaciones. Con lo cual no está mal que estemos viendo este nuevo esquema político en la Argentina a partir de lo que han dado las urnas el año pasado. Sí es una novedad que lo que antes era una mayoría abrumadora del cristianismo, del kirchnerismo, ahora esto ya ha pasado a ser todo lo contrario, es decir, una oposición con un volumen importante en cantidad de legisladores, pero que no le alcanza para imponer sus ideas. Arrancaron la sesión planteando la posibilidad de llamar a una consulta popular para que la gente decidiera si hay que pagarle o no a los fondos buitre, una cosa bastante ridícula, porque en realidad, ¿por qué no plantearon en su momento, por ejemplo, consultas populares para otras cuestiones, cuando había que pagarle al Club de París sin chistar, cuando se expropió YPF y se le pagó a Repsol absolutamente todo sin chistar? Es decir, hay un montón de razones en las cuales antes se podría haber utilizado también la consulta popular y la verdad que nunca la instrumentó el gobierno anterior. Y ahora aparece queriendo una consulta popular para ver si se le paga o no a los fondos buitre. En definitiva, digamos, la política ha pasado en estas últimas horas por allí y es una mirada que también se le presta mucha atención de parte de las provincias y de los intendentes, porque sin financiamiento es muy difícil después poder avanzar en la realización de obras y esto repercute políticamente para los que conducen territorios, para los jefes territoriales, sean gobernadores o sean intendentes. Otra de las noticias de estos días ha sido se conoció, digamos, una noticia familiar, pero bueno, como ella misma lo hizo público, me refiero a la separación de la gobernadora María Eugenia Vidal de su esposo Ramiro Tagliaferro, que además es el intendente de Morón. Bueno, yo escribí en el Embudo que había en marcha una operación para ensuciar a Tagliaferro y a Vidal. No sé si este ha sido el motivo por el cual terminaron anunciando la determinación de dar a conocer que habían tomado la decisión de divorciarse, pero el cristinismo, que en Morón tiene base a partir de Martín Sabatella, parece que tenía ganas de armar una especie de campaña diciendo que el intendente de Morón aparentemente tendría algún tipo de
de predilección por el juego, que sería un jugador compulsivo, y querían ensuciarlo con eso. La verdad que yo no sé si eso es verdad o mentira. Lo cierto es que sí accedimos a alguna información donde el cristianismo parece que estaba preparando una campaña de esta naturaleza, y que es un tema muy picante, siempre lo es, el tema del juego siempre lo es, pero sobre todo porque hay toda una polémica en este momento a partir de lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en Loma de Zamora, donde hay críticas por lo que va a ser un traslado de un bingo a otro lugar donde hay mayor concurrencia y posibilidades concretas de mayor acceso de la gente a ese juego, con más máquinas tragamoneda, y esto está generando mucha polémica, incluso con la opinión de la Iglesia, ¿no? La Iglesia se opone a ese traslado, y María Eugenia Vidal tiene buena relación con la Iglesia. De hecho, el otro día cuando estuvo Franco Macri en el programa de Carlos Pañi en TN, terminó diciendo Franco Macri que la gobernadora era como casi una predilección que tenía el Papa Francisco. Con lo cual ahí hay un tema picante, y como decía la expresidenta, quizá todo tenga que ver con todo. Bueno, en el ámbito de la Iglesia, la política, el conurbano, también hoy miércoles se realiza una movilización al Congreso, al Palacio de Tribunales, de los intendentes que adhirieron al Pacto de San Antonio de Padua, basado en las encíclicas del Papa Francisco, y que fueron a llevarle su apoyo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por el tema de la lucha contra el narcotráfico. Fueron casi 40 intendentes los que participaron y movilizaron hacia tribunales para darle este apoyo, pero también para mostrar una fortaleza política de bloque, más allá de formar parte muchos de ellos de espacios políticos distintos, ¿no? De espacios políticos diferentes. Bueno, fueron los intendentes en este pacto de San Antonio de Padua, que nació justamente en esa localidad del partido de Merlo, y que lo tiene a su intendente de allí, a Gustavo Menéndez, como uno de los protagonistas principales en un esquema que indudablemente tendrá, me parece a mí, como siguiente paso, ir a mostrar este pacto a Roma, ¿no? A verlo al Papa Francisco. Es interesante porque en este pacto también se mezclan las cuestiones políticas locales o regionales, ¿no? Se discuten allí entre los mismos territorios. Por ejemplo, un caso es el de San Miguel. Joaquín de la Torre adhirió al Pacto de San Antonio de Padua como intendente, también adhirió Franco Laporta, que es el referente o uno de los referentes del Frente para la Victoria, que fue el último candidato a intendente y que sigue teniendo pretensiones, evidentemente, de construir territorialmente en San Miguel. Este es un caso, ¿no? Donde se ve esta situación. Bueno, el otro tema, yo hablé recién de Merlo, es la evidente todavía en muchos municipios la falta de conclusión de batallas políticas que se vienen dando en el conurbano. Merlo es un caso emblemático, ¿no? Gustavo Menéndez le ganó a Raúl Otacé, que gobernó el distrito después de 24 años, le terminó ganando, lo gobernó 24 años del 91. Y bueno, la pelea política sigue, ¿no? Porque el otro día estuvo el presidente Mauricio Macri. Hubo un escrache a Mauricio Macri, bueno, incluso que terminó con incidentes y alguna persona está detenida. Y bueno, el tema era la discusión de quién había sido el que organizó ese escrache al presidente. Desde el sector del intendente Menéndez dicen, no, los culpables son esto está ligado a Raúl Otacé. Y de parte del intendente saliente dicen, no, estos fueron de Gustavo Menéndez. Por alguna información que hay, aparentemente habrían sido sectores cercanos al Partido Nuevo Encuentro de Martín Sabatella, e incluso militantes de agrupaciones ultra-kirchneristas como, por ejemplo, Colina. Esto es lo que trasciende a partir de alguna información que maneja incluso la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿qué quiero graficar con esto? Bueno, que sigue habiendo este tipo de cuentas no saldadas y operaciones cruzadas en la política. Y también se ha visto el fin de semana algo parecido en Malvinas Argentinas, donde también hay una discusión que no se salda, ¿no? Es decir, la discusión entre los sectores del actual gobierno municipal y el ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. Digo, seguramente muchos de ustedes sabrán, aparecieron 2 camionetas de la municipalidad prendidas a fuegos en la localidad de Villa de Mayo. Inmediatamente el gobierno municipal salió a decir, bueno, esto es parte de la vieja política, apuntando al ex intendente Jesús Cariglino, y más tarde Jesús Cariglino contesta a esta situación y dice, yo no tengo absolutamente nada que ver con esto, y lo invito al intendente actual a que presente las pruebas para decir que alguien de mi espacio político o incluso vinculado conmigo ha sido el autor de
este episodio que lamentablemente hay que investigar y que es muy triste, ¿no? O sea, nadie puede estar, digamos, nadie puede avalar un hecho de esta naturaleza, pero muestra la pelea política. A mí me parece que hay un punto, o sea, aquí hay que buscar los responsables, sea quien sea o sea quienes sea, me parece lógico que haya que buscar los responsables. Me parece también ilógico lanzar acusaciones rápidamente sin tener las pruebas necesarias. Por la información que yo tengo, que incluso se manejan en fuentes de la gobernación, las cámaras de seguridad, las pocas que había en ese momento funcionando, no pueden determinar, digamos, muy exactamente quién es la persona o quiénes fueron, porque no queda muy claro. Ahora, por eso digo, cuando se acusa rápidamente, lo que se busca es un efecto político. Y a mí me parece que queda claro que el efecto político que se buscó en esta historia tuvo que ver con tratar de minar la posibilidad de un acuerdo político entre el exintendente y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque ha sido muy elocuente el jefe comunal Leonardo Nardini, casi como pidiéndole a María Eugenia Vidal que revea esa situación de sumar a Cariglino en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Me parece que por allí hay que buscar la punta de la pelea política, más allá del hecho. El hecho quizás sirve para desatar o para armar un esquema y utilizarlo políticamente, depende del sector que cada uno esté parado. Pero son otra de las cuestiones que se ven en el conurbano como batallas políticas aún sin haber sido saldadas definitivamente a partir de la elección. O sea, la elección no saldó la pelea política evidentemente continúa y me parece que en este camino va a continuar porque no se ve, digamos, posibilidad de entendimiento, por lo menos político, en los próximos tiempos. Esto es más o menos lo que está pasando en algunos distritos del conurbano de la provincia de Buenos Aires. También, obviamente, hay que seguir de cerca la relación de cómo continúa el masismo con Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y en la Nación. Ha habido algunos episodios que se han observado en los últimos días, a partir de las declaraciones del presidente en el programa el domingo de Luis Majul, criticando a Sergio Massa. Se sabe que Massa tiene buena relación con María Eugenia Vidal, pero que en las cercanías de Macri parece que, digamos, la critican bastante a Vidal por esta relación con Massa, que se le pasan factura porque dicen, bueno, una cosa es la provincia, pero otra cosa es la nación, pero somos todos un mismo espacio político y no podemos darle privilegios a Massa en la provincia si después no nos acompañan en algunas cuestiones de la nación. Hay algunos periodistas ligados a Cambiemos que después de la votación en el Congreso es como que querían expresar que no había sido necesaria la participación o que sin la participación del masismo se hubiera aprobado de todas formas la media sanción para terminar con la ley Cerrojo y lo que pedía el gobierno. La verdad es que creo que todavía el bloque de Massa y Sergio Massa como referente de la oposición siguen siendo importantes, más allá de las discusiones particulares. Parece que hoy es uno de los opositores más trascendentes que tiene la República Argentina y que esto no se puede negar, a pesar de que sí está obviamente la discusión planteada muy fuertemente. Bueno, nos reencontramos en cualquier momento en una nueva edición del Embudo Extra. Los invito como siempre a seguirnos en nuestro sitio de internet www.elembudo.tv. Hasta cualquier momento nos reencontramos.